Amigos, en la aplicación me encuentro con Diego del Río después de la proyección de prensa de Todo el Silencio. Diego, pues quienes conocemos tu excepcional trabajo en teatro, decíamos, órale, Diego en cine y llevas a muy buen puerto la película. Primero, felicidades por una película tan vasta y abrumadora en el mejor de los sentidos. Y en ese sentido me gustaría preguntarte, ¿desde dónde abordas narrativa y estéticamente la historia que vamos a ver en Todo el Silencio? Primero, gracias por tus palabras y por este espacio. Y segundo, pues sí, mi camino ha sido el teatro y entonces el teatro me ha invitado a pensar algunos elementos de la ficción, como uno de ellos, el más importante, que es el eje como yo lo veo, que es el trabajo con el actor, ¿no? Y la actriz. Y eso lo comparten estos dos lenguajes, el teatral y el cinematográfico. Pero el cinematográfico tiene estéticamente otras demandas o otras posibilidades a nivel sonoro y a nivel visual. Y aquí el proceso creo que tuvo que ver con compartir un gusto. Creo que todo parte de un gusto, que es una cosa muy subjetiva, una apreciación íntima y personal de cómo se sienten las cosas, de cómo se ven las cosas o de cómo se expresan las cosas. Y yo me encontré con colegas y colaboradores en este equipo con los que creo que compartimos elementos similares en cuanto a gusto. Entonces, primero pensar la imagen de la película en términos de metafóricamente qué puede representar, si el encuadre tiene tal o cual característica, pero también técnicamente para no cortar las señas, porque es una película bilingüe en lengua de señas mexicana, pero también en español. Y por otro lado, el elemento del plano secuencia, que es un elemento que a mí me hacía sentir muy cómodo por venir justamente del teatro. Yo sentía, tenía una idea en la cabeza que era, si la película se verifica en el set, la escena se verifica en el set, va a estar en la película. Y por otro lado, el teatro, por ejemplo, trabajar con Jorge Ballina, el escenógrafo de teatro, a mí me ha hecho aprender en gran medida, por ejemplo, el trabajo de las convenciones, ¿no? De ser consecuente y fiel con tus convenciones. Y también aprendí de una charla con una gran fotógrafa de cine mexicano, María Seco, una frase que se me quedó tatuada que es contundencia visual. Entonces, agarrar elementos que van de alguna manera informando el cómo y luego descubrirlo. Y a nivel sonoro, esta película era un desafío creativo incluso para la gente de cine, porque nuestros diseñadores sonoros, Miguel Hernández y Mario Martínez, que han hecho muchísimas películas, eh, esta película los invitaba a explorar en lugares diferentes. Sonidos que generalmente, convencionalmente serían mucho más acotados o sutiles, aquí de pronto decir, y si el cuerpo suena mucho más fuerte, y si las señas suenan también, y cómo representar la pérdida sin solamente quitar agudos o medios, y de qué manera crear una experiencia sensorial con el público sordo, que obviamente no tiene la percepción audible de los diálogos en el español, pero sí de pronto de ciertas vibraciones graves, entonces el sonido de pronto se trepa hacia los graves para darle al público una experiencia sensitiva mucho más presente. Entonces, bueno, yo no estudié cine, pero siempre pensé esta película como mi escuela de cine, y el cine es el lenguaje audiovisual, entonces fue la invitación temática perfecta para pensar el audio y pensar lo visual. Diego, abría la entrevista diciendo que es abrumadora en el mejor de los sentidos porque tiene un montón de capas y muchas lecturas. Pareciera que habla sobre nuestra falta de empatía o necesidad de empatía con esta comunidad de sordos. Sí. Eh, pero justamente, ¿cómo trabajas o aterrizas los personajes de la mano del guión de Lucía Carrera pues, para darle esa tridimensionalidad y tantas capas a cada uno de los personajes? Eh, Hacer una investigación exhaustiva y trabajar con colegas que de primera mano saben, conocen, tienen un punto de vista sobre el mundo, y estar abierto generosamente a escuchar desde dónde lo perciben. Hay varias semillas aquí. Esta película, una de sus semillas principales es Adriana Llabrés, que además es productora de la película junto con Luis Salinas, Sina Payán y María Yub. Y Adriana, hicimos una obra de teatro en donde ella me compartió que tenía una condición que se llama otosclerosis, y esta condición es una calcificación del tímpano que va reduciendo el espectro audible. Ella ha tenido 2 cirugías en el oído y hablábamos en esa plática, recuerdo muy bien, de
de una sensación que ella tuvo cuando descubrió que habían unas notas del piano que no escuchaba y de lo que le hizo sentir en términos de sentirse excluida del mundo cuando dijo, yo no escucho esto que todos los demás sí, ¿por qué? Y trabajar esto con ella como esta semilla, otras de pronto de verdad, semillas de verdad, que se van ensanchando en la ficción. En este caso además no es que no llega un guión a mis manos y de pronto empezar como a veces pasa con el teatro o con otros guiones. Aquí sucede al revés, la necesidad de hacer cine con Adriana, con Luis Salinas, la semilla de la sordera, la autoesclerosis y comisionar a una gran artista como es Lucia Carreras, ver lo que desarrolla, lo que inventa, lo que construye y luego además cómo se reinventa esto más allá del papel, ¿no? Porque contaba en la conferencia de prensa, el guión es prepandemia y cuando vamos a filmar ya es pandemia y entonces eso obliga a pensar el guión de una manera diferente por el simple elemento de los cubrebocas. O también cuando yo invito a Ludwika a hacer el personaje de Lola, la invito no solo por su gran talento artístico, sino también porque con la amistad que ella y yo tenemos, he podido ser parte de un proceso que ella ha tenido con algo que se llama acúfeno, que es un tinnitus, en donde ella estos 10 años últimos ha desarrollado un sonido constante, un tono que no deja de escuchar todo el tiempo. Entonces, escuchar esto, descubrir esto, es una suma de sensibilidades que van informando el guión, que ya después ya no es el guión, sino es la película en dimensiones que ahora bueno el público podrá sentir con esto que se llama Todo el Silencio. Pues ya para cerrar, Diego, y que sigas disfrutando del festival, pues una pregunta muy específica que tengo. Hay dos escenas que me gustan mucho en particular. Una, la del metro, cuando empieza a ingresar la gente, y la del tráfico. ¿Tú concebiste así esas escenas y cuando las ves ya en la pantalla grande, pues, cómo recibes el resultado? Esa escena, qué bonito que lo digas, eh, está inspirada en una foto que yo vi, en donde había un hombre viendo hacia arriba y todas las demás personas viendo hacia abajo adentro, la foto tomada desde afuera, y me parecía interesante esta separación, ¿no? de esta masa que está en una misma cosa, que aquí era mirar hacia abajo, y este otro que está mirando hacia arriba. Y eso retrabajado en otro sentido. Aquí vemos a una mujer que está en un centro, incluso colorimétrico y sonoro, porque ella está con unos audífonos, y de pronto aparece un universo que está en otra colorimetría y en otra percepción porque de individualidad, ¿no? Finalmente creo que la película también revela lo solitario que es a veces el proceso de duelo que cada uno de nosotros podemos ir viviendo en diferentes circunstancias. Y la escena del tráfico es una escena que también tiene una metáfora, vienen los coches en una dirección, coches grandes, coches, no sé cuál hablas del tráfico, la del puente o la caminata de tráfico. No, la del puente. La del puente. Bueno, de la caminata que hablaba yo en un momento, primero pues está esta vorágine que viene toda en una misma dirección y ella caminando en la otra dirección. Y la del puente, pues es una escena que tiene creo que muchas lecturas, porque por un lado el tráfico, como bien lo dice el guión, es feo, el ruido es caótico, uno lo rechaza, pero mirado desde otro punto de vista, uno descubre, por ejemplo, ese atardecer, ¿no? Que está ahí, o incluso la potencia de las luces, de los faros, de los autos, que cuando uno le quita el elemento estresante del sonido, uno lo puede de pronto hasta disfrutar y decir, qué interesante, qué bello, descubrir la belleza y la poesía hasta en lo que consideramos horrible por nuestra idea de las cosas. La escena reta esa idea, ¿no? Él le dice, para mí el mundo, para mí esta imagen no representa eso, que sé que es para la normalidad. Y ese es el gran tema de la película, y lo entrecomillo, ¿qué es la palabra normalidad en el mundo? Pues enhorabuena nuevamente y todo el éxito para tu película y esperamos verte más seguido en cine y obviamente pues que sigas en teatro, digo. Muchas gracias por todo, y sí, el cine me flechó y espero que ya yo no lo deje ir. Gracias.